Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la receta para suspender la regla fiscal. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 12 de julio. Los duros de la economía dentro del gobierno definieron suspender la regla fiscal, que es como la norma que le dice a los gobiernos cómo y en qué medida se puede endeudar. Mañana sabremos la magnitud de la decisión con la publicación del marco fiscal de mediano plazo, que es la hoja de ruta del gobierno para las finanzas en lo que queda del año. Esa regla fiscal ya se había roto o suspendido, que es el término legal. Lo hizo Iván Duque en la pandemia y sus consecuencias se siguen sintiendo hoy. Las implicaciones de suspender la regla fiscal es poder gastar sin restricciones y también que el próximo presidente tenga que lidiar con el chicharrón de arreglar la caja del país sin entrar en una crisis económica. Hoy hablamos de qué se juega el gobierno al decidir que suspende la regla fiscal. Pablo Manrique analiza los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá. No, gracias por invitarme. Ya sabemos que se va a suspender la regla fiscal. Los detalles de la magnitud las vamos a conocer el viernes, mañana, en la publicación del marco fiscal de mediano plazo. Pero ¿por qué las dos cosas terminan siendo importantes? Bueno, pues el marco fiscal de mediano plazo, como ya dijiste, es la carta de navegación de las finanzas del gobierno. Es un documento muy grande, con muchos números y proyecciones, y lo que dice en resumen es, de aquí a los próximos años, cuánto espero gastar, cuánto espero endeudarme y cuánta plata espero que me ingrese. En ese punto es muy importante la regla fiscal, porque pues, la regla fiscal es una ley que se creó en 2011, se modificó en 2020 y dice cuál es el número máximo en el que pueden estar estos tres datos que se deciden en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Cuánto debe ser la deuda? Que en este caso es 70% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto puede gastar más allá de los ingresos? Que para este año es no superar el 0.8% del PIB. Tanto el marco fiscal como la regla fiscal se mezclan porque cuando salga el marco fiscal vamos a ver por cuántos números se espera que se rompa la regla fiscal. Y como está rompiendo la regla fiscal, el gobierno debe sacar en el marco fiscal cómo va a llevar a cabo lo que se llama la cláusula de escape. O sea, no se puede romper la regla fiscal y ya. Se tiene primero que dar razones. Que es como este hecho macroeconómico externo que dice la ley, y eso, como la ley no dice qué es, pues puede ser prácticamente cualquier cosa. Sí. Y lo otro es que el Estado debe explicar por cuánto tiempo y por cuánta plata va a romper esa regla fiscal. Y después de establecer eso, tiene que dejar claro cuál es lo que se llama la senda de retorno, que es los pasos que van a llevar a cabo este o los siguientes gobiernos para volver a la regla fiscal después de que se acabe la suspensión. Que como dices, puede ser que eso ocurra en este gobierno o ocurra en el siguiente. Sí, dicen las malas lenguas que puede ser a 3 años. Si es verdad que es a 3 años, le tocaría al próximo gobierno. Esto ya lo hizo Iván Duque con Gustavo Petro por la pandemia. Duque rompió la regla fiscal y hay gente que dice que su senda de retorno era muy agresiva. El presidente ha criticado mucho este tema porque dijo que les apretó el gasto muy rápido. Pero ¿cómo es que llegamos hasta acá, Pablo? Porque vale, pandemia, pero la pandemia ya pasó hace 5 años. Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo para entender esto. Hablé con casi todos los ministros, con todos excepto Bonilla, que no nos quiso hablar. Muy seguramente él tiene otra gente más importante con la que hablar, por ejemplo, sus abogados. Sí. Y lo que nos dimos cuenta, o la historia que nos dimos cuenta, es que Duque sí le dejó a Petro en mal estado las finanzas públicas, con gastos inflexibles en el presupuesto, es decir, gastos que no se pueden recortar, deudas altas que le tocaba pagar y esta misma senda de retorno que hay gente que dice que es muy agresiva. Entonces, ¿qué pasa? Petro recibe unas finanzas en mal estado, pero él quiere hacer muchas inversiones sociales porque es parte de su plan de gobierno que además es muy ambicioso. De acuerdo. Y dadas las circunstancias, era un plan de gobierno que por esas circunstancias era muy difícil de hacer. Pero aún así lo hizo el presidente, claro, porque es su plan de gobierno, porque es su intención y su impronta es tener un gobierno enfocado en lo social, lo ha repetido muchísimas veces. Sí, y justo eso es lo que causa este problema y es por eso que su relación con el presupuesto es como la relación de una persona cuando tiene un duelo, cuando se le muere la mamá o... Explícame eso.
Es literal las etapas del duelo. El gobierno le tocó llorar su presupuesto. Primero entró en negación, gastó como si no hubieran deudas, como si el presupuesto fuera flexible, como si pudiera recortar lo que no le gustaba. Y hizo cosas buenas, como pagar la deuda del FEPEC de Duque. Pero gastó en una situación en la que se sabía que el gobierno no estaba en tan buen estado. Sí. Después entró en la etapa de la ira, entonces comenzó a echarle la culpa de los rezagos de Duque, de la deuda de Duque, y hasta cierto punto tiene razón, pero otra vez, él sabía dónde estaba y tenía los datos claros desde el comienzo y decidió pues, seguir adelante. Sí. Luego va la tristeza, que es cuando Hacienda intenta apretar el presupuesto y el presidente comienza a echar gente, echó a Diego Guevara, que fue el tercer ministro de Hacienda, luego se fueron, no echados, sino por esa situación, el director de presupuesto, la viceministra técnica, y aunque un poquito antes de estos dos, también el director de crédito público. Y ahí vino también la etapa de la negación, que fue cuando hicieron contabilidad creativa y lo que hicieron fue sacarse estos gastos diciendo que esos gastos no aplicaban a la regla fiscal. Y entonces en esa lógica así llegamos a la última etapa de este duelo, que es lo que veremos mañana viernes, que es la aceptación. Sí, que es justamente eso, aceptar que el plan de gobierno y los gastos que tenemos ahorita no se pueden hacer como ellos querían si quieren cumplir la regla fiscal al mismo tiempo. Que básicamente significa aceptamos que por lo que queremos hacer no vamos a cumplir la regla fiscal. ¿Y cuáles, Pablo, son los mensajes que envía el gobierno al suspender la regla fiscal? Hay dos bandos. El primero dice que ya hay un consenso en el mercado de que el gobierno ya estaba rompiendo la regla fiscal. Sí. Y entonces que el gobierno salga a confirmarlo es bueno porque es una señal de transparencia y de honestidad. Es algo que ya me decía el director de crédito público, no en esta coyuntura, sino en general de las finanzas públicas. Me dijo que si ellos eran más realistas y menos optimistas con estas predicciones, los mercados les iban a creer mucho más y por ende iban a invertir más en Colombia porque sabían a lo que se enfrentaban. Interesante. Pero hay una segunda posición frente al tema, y es que esto puede mostrar que el gobierno no está comprometido en ser responsable con las finanzas públicas. Y el efecto perfecto de estas consecuencias es cuando comenzó a sonar este ruido de romper la regla fiscal el jueves de la semana pasada, comenzaron a subir las tasas de interés de nuestra deuda externa. Es decir, se comenzó a castigar el riesgo fiscal del país. Sí. ¿Cuál posición tiene razón? Yo diría que depende de cómo construyan esa cláusula de escape. Porque si dicen que se va a romper por un porcentaje chiquito, por poco tiempo, pues la cosa es manejable, además muestra un interés por poner las cosas en orden rápido. Pero si dicen que lo rompen por un porcentaje altísimo, por años, pues ahí sí simplemente es el gobierno aceptar que la salud fiscal no está en sus prioridades. Y eso puede asustar a mucha gente del mercado externo. Y ahí hay un mensaje también político. Duque lo hizo, Petro lo hizo, y esto hasta cierto punto le da carta blanca al siguiente gobierno de seguirlo haciendo. De acuerdo. Romper la regla fiscal, aunque se llame regla, no lleva a cárcel. La regla fiscal es una señal. Y las señales solo sirven pues, si la gente les cree. Y si ya van dos gobiernos que rompieron la regla y un tercero la vuelve a romper, pues cada vez pierde credibilidad esa señal. Pablo, estaremos entonces muy pendientes a tus datos y a tus números. Muchas gracias por pasar por acá. No, muchas gracias a ustedes. Y arranca el día con estas movidas. Héctor Carvajal, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional y quien fue abogado del presidente, no va a alcanzar a discutir la reforma pensional. Se posesiona el 4 de julio y el tribunal debe fallar sobre la norma máximo el 1 del próximo mes. Hasta el viernes estarán suspendidas las clases presenciales en todos los colegios públicos y privados de Popayán, esa es la capital del Cauca, por la oleada de atentados en la región. Y la comisión de acusación indaga si lo que dice el ex canciller Álvaro Leiva sobre el presidente en sus cartas da para una investigación formal. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.